Bisturí. Gasas. Con tacones y a lo loco. Wow. Wow. Presenta antes de que tenemos hagamos. a la persona ninguna. perfecta para hablarnos Para lo loco. del calzado de tacón. Quizá, como traumatólogo subespecialista de pie y tobillo, no sé si alguna vez te has puesto algún tacón, pero bueno, pues. No. No, y no te lo voy a decir Bueno, aquí. Vamos a dejarlo claro. O sea, que es desde un punto de vista súper profesional, no desde Claro, el uso bueno, personal. no quiero que esto salga de aquí, pero no. 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 En Bueno, casa, pues, no. presentaciones, ¿no? Que si no, Alina nos mata. Sí. Vale, pues hoy tenemos entre nosotros al doctor Carrillo, mundialmente conocido, porque las redes es así. Doctor Carrillo, pie y tobillo. Hizo la residencia en la Virgen de la Reixaca y sigue trabajando allí, ¿no? Te quedaste allí en la unidad de pie y tobillo con Juan Pedro García Paños Sí, con Mario López. y con Mario López, es verdad. Y bueno, muchas veces pues en estos podcasts pues hablamos de la parte pues, como más quirúrgica, de los deditos en garra, en la lux valgus, pero vámonos a lo previo. Es decir, ¿qué pasa cuando no utilizo un buen calzado? ¿Cuál es el calzado ideal? Pues yo pensé que los tacones eran maravillosos. A ver, yo soy fan Sexys. y los rojos no ni te son cuento. perfectos. Pero, o sea, yo soy súper fan de vale, los zapatos de tacón, pero es verdad que como cirujana de pito yo tengo que decir lo contrario. Sí. Claro, pero bueno, pero que nos lo cuente, no, pero yo aquí no quiero No, yo influir. desconocido totalmente. Claro, Mi mujer también pasa de mí en ese aspecto, pero bueno. Sí. entonces, hablemos de por qué. Esto va a quedar grabado, ¿eh? Yo solo digo, ¿eh? Mi Que esto no mujer, se ¿no? corta, ¿eh? Esto no se corta. Hablemos entonces de por qué, Javi, el zapato de tacón no es lo recomendable de uso, por ejemplo, diario en altas ejecutivas o ejecutivas para trabajadores de banca. Hay gente que tiene que ir muy elegante y se considera elegante el zapato de tacón, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tú ves en el zapato de tacón? O sea, ¿cómo se distribuyen las cargas? Sí. Cuéntame. A ver, claramente el zapato de tacón hace que las cargas se distribuyan mucho más en el antepié, en la parte de delante, que donde tiene que estar distribuido más regular, ¿no? Y por otro lado, lo normal es que el zapato de tacón sea de punta estrecha. Y eso también, evidentemente, hace que la funcionalidad pues cambie radicalmente. Y genera patologías, sí, claro. O sea, claro, tendríamos entonces el doble problema, ¿no? Es decir, la estrechez de la punta, que eso qué patologías en general nos produciría. A ver, Juanete, la luz A los valgus. sí, dedo en garra, metatarsalgia. Claro. Y el hecho de llevar el tacón, pero ¿todos los tacones producen la misma patología? O tú, no sé, por ejemplo, Sí. la manoletina es tan buena. ¿Qué es eso? Ese es el problema. La ¿Qué es manoletina, ¿Qué es una el- manoletina? la bailarinita, Un zapato plano. súper plano, Vale, dices, Súper no, flexible. súper flexible. O sea, ¿crees que, por ejemplo, la manoletina, ¿no? Este zapato tan plano, o sea, pasar de el taconazo del estileto a la manoletina, o sea, ¿cuál sería tu zapato ideal, no? Zapato ideal. O sea, tu zapato ideal Mi es el zapato ideal para tus pacientes. Sí. Yo creo que cada paciente es un mundo, cada pie es un mundo. Al final, que tenga forma de pie, ahora que está muy de moda, bueno, sí que tenga forma de pie y evidentemente que tenga unas características que hagan que sea flexible, pero que no sea una manoletina, ¿no? O bailarina, ¿no? También se dice. Sí. Yo creo que por ahí va, pero también hay que entender un poco el tipo de paciente, etcétera, etcétera. Yo creo que tenga forma de pie y que sea un buen calzado, ¿no? Pero realmente el tacón, es decir, la manoletina, por ejemplo, es súper bajito. Ujú. Si le pongo dos centimetritos, no sé, de taconcito, ¿tú crees que le viene bien biomecánicamente al pie? Yo creo que biomecánicamente el pie funciona sin necesidad de llevar ningún tipo de drop, de tacón, Vale. ¿vale? Entonces, Vale. ¿qué pasa? Que lo que está claro es que no podemos pasar de andar siempre con tacón o drop, como se dice, ¿no? La Sí. zapatilla deportiva, a ir totalmente plano, ¿no? Yo creo que los extremismos es el gran problema, uno de los grandes problemas que tenemos, que siempre es o blanco o negro, pero yo creo que hay que hacer una transición si se quiere probar un calzado que no sea amortiguador, que sea plano, hacerlo poco a poco. También depende si el paciente o la persona tiene una patología, si ya tiene tendencia Plano, por ejemplo. que es plano súper o tiene frecuente. tendencia a tener metatarsalgia, pues mira, si te pones un zapato totalmente plano, pues te va a molestar. Hay que hacerlo un poco con cabeza. Pero yo creo que el zapato ideal, pues bueno, sí, que tenga forma de pie y... Pero, Parece que estamos pidiendo mucho. pero no, Es que no. claro, tú imagínate que llega una paciente que tiene ya instaurado una luz valgus, un juanete y sus deditos en garra con la metatarsalgia
y entra por la consulta, tú la ves entrar con un estileto. ¿Sabéis lo que es el estileto? No, Pero pero suena también y da miedo, tú le has El dicho, que ya te he visto, que has dicho muy rápido. Sí, hombre, ¿cómo me va a dejar mal a mí? ¿Sabes? no, porque- que me están entrevistando. No, porque El estilete es ese Una cosa calzado que- del bután, o sea, todos estos, ¿sabéis? Jimmy Choo, ¿no? Un el, Jimmy Choo. el Es verdad, tacón largo de aguja. El tacón largo de aguja, que es súper estrecho, Correcto, que dicen sí, son sí. preciosos, pero es verdad que pero te entra así por la consulta y te dicen, vengo a operarme del juanete o tengo dolor en la planta. Quítate el zapato. Yo utilizo una frase del doctor Maceira. Venga. Oh, Saquemos, un grande, saquemos, un grande. Un grande. Señora, opérese el zapato. Sí, Claro. Y ya lo he solucionado. ¿Ha visto? claro. Y no sé, alguna recomendación para cuando te vayas a comprar un calzado. Yo, por ejemplo, les digo que el calzado que te permita la parte la parte del antepié, ¿no? Que es más ancha, digo, solo te puedes comprar un calzado que poniéndote el separadorcito te entra bien, que no te apriete, ¿no? Porque la sensación de mover los deditos dentro del ¿no? Como los barefoot sí que se pueden mover, ¿no? Son como pero son muy planos, por ejemplo. Sí. Pero hablando de esto, es que yo necesito poner las cosas en su debido sitio, porque hemos empezado hablando de los tacones kilométricos, ahora la moda te está diciendo barefoot. Claro, Estás hablando de paciente con patología, me gustaría hablar del paciente que no tiene patología. del de no. Y explícanos qué está pasando. Sí. A ver, yo creo que existe ahora una moda muy potente y siente como todo, ¿no? Pues hay moda y esa gente pues está viviendo muy bien de esa moda y al final se ha impuesto este calzado barefoot minimalista, Sí. como se llama. Yo creo que hay muchos tipos. Dentro del calzado minimalista hay desde los zapatos, el que es plano, el que no es tan plano, el que te sirve para transición. Yo creo que hay un mundo ahí. Porque ¿cuál es el sentido real del barefoot? O sea, ¿cuál es el sentido real? ¿Es más la zona del antepié? No, O sea, ¿no? ¿Cuál es el sentido totalmente. real? En realidad que el pie se comporte lo más natural posible. Esa es la definición. Vale. Javi, pero entonces, si vamos al inicio de los orígenes de la Tierra y del mundo, o sea, cogiendo a alguien que pudiera empezar del cero, ¿cómo deberíamos calzarnos con 2 años, 3 años? O sea, cuando ponemos el primer pie en el suelo, que somos un bebé y nos levantamos, ¿qué deberíamos hacer? ¿Ir descalzos? ¿Ir con barefoot desde el primer día? Yo creo que con el tiempo veremos si en realidad esto funciona. Yo, por ejemplo, sí que tiendo en casa a decirle a mi hijo, ir descalzo. Sí, claro. Y descalzo totalmente. ¿Y tú puedes ir descalzo? Pregunto, porque Yo sí. yo no puedo. Yo sí. Yo no puedo. Yo sí, y de hecho, cuando yo quería ser extremista, en mí también lo he probado. Es decir, sí. mira, cuando por ejemplo está cerca de, ahora que, bueno, pues, corriendo, tengo una carrera y a lo mejor tengo el solio más cargado, pues ahí no puedo ir totalmente porque Claro. sé que lo voy a castigar. Y Sí, entonces pues tengo que, por ejemplo, entreno descalzo, entreno con calcetines, porque entreno de fuerza, no hago entreno de impacto. Pero por ejemplo, cuando corro, llevo mucha amortiguación, porque si no es que no podría. Vale. Entonces creo que al final es encontrar, ahora también creo que el utilizar un calzado de tantos años atrás de una manera Y cambiarlo de repente. y cambiarlo de repente es Pero lo que por eso conlleva, yo sí. quiero ir al origen y algo os entráis vosotros si queréis en las peculiaridades, en los cabos, en los planos. Yo quiero ir al origen por el tema porque yo creo que igual que el barefoot, igual que el zapato respetuoso con el pie, que son los más anchos, quieren corregir cosas que no sé si estamos a tiempo de corregirlas en algunas personas ya. Eso luego os metéis vosotros. Yo hablo de otra vez de tus hijos, ¿no? Que empiezan a caminar, que les aconsejas ir descalzo. ¿En qué momento se pervierte todo y empezamos a utilizar un calzado que nos está condicionando el resto de cosas que nos ocurren? ¿O nos ocurrirían igualmente aunque calzáramos bien? Javi, a eso me pregunto. Exacto, no, o sea, no lo sé. Y yo creo que nadie lo sabe a día de hoy el decir no. Pues Es que verte más guapo o más feo con un zapato. eso sí, por supuesto. Claro, y o sea, justo- y ya- no, de adolescente. ya, pero, no, pero yo voy a poner un ejemplo. Digo, por ¿no ejemplo, te apetece mi llevar hija, esos tan grandotes y te pones unos para el colegio? el la adolescente cosa que más- llega a la consulta. Claro. No, mira, este tipo de calzado, por ejemplo. Los tipo Converse o Converse y tipo, tal, guau. son horribles. Y No. la chica te mira y dice, bueno, sí, va. Que vale, que sí. Sí, ¿no? claro, claro. Sí, muy bien. Carrillo, muy bien. Pero, por ejemplo, mi hija tiene 7 años Sí. y, bueno, le hemos comprado para el colegio, pues un amplio de antepié. ¿No se lo pone? No, o sea, no, hoy lo llevaba. ¿Sí? Hoy lo llevaba esta mañana. Obligada. No, ella comentó anoche, dice, pero esto es muy ancho. Claro. Esto es muy ancho. Porque sus amiguitas llevan Ya no son sé su cómo. amiguita, pero no su amiguita, por la televisión o cómo son los zapatos de la muñeca. Claro. Yo creo que Pero un tú poco- crees, Javi, que si intercediéramos en ese momento y pudiéramos calzarnos de una manera que me tienes que contar,
algunas patologías que aparecen no aparecerían. A eso me refiero. Yo creo que disminuiría. O sea, evidentemente no todo es ahí en la patología entran muchos factores. Bueno, el genético, evidentemente, Por eso no lo vamos a cambiar, genético, hay, bueno, pero Bueno, también, el genético y hoy, cuidado, porque quizás no hay muchos más. pero el tema del, claro, el que es un calzado estrecho, una mujer que es un calzado estrecho de tacón de toda la vida tiene más tendencia a tener deformidad en el ¿Y antepié. cuál es el zapato? Ya acabo de, perdón, este ataque frontal, pero como entiendes mucho, para mí eres un referente en el calzado. ¿Qué zapato es el que deberían llevar con 10, 11, 12, 13, 14, 15? O sea, hasta el final de su Yo vida. ahora mismo estoy apuntando, ¿eh? Sí, sí, sí. O sea, no, no, quiero decir, Hombre, yo con toda la tengo una tropa que hija de 9. tienes, claro, toda la pero tropa es Así que dejadle. el calzado que sea amplio, que sea un calzado con forma de pie, que sea amplio en el antepié. Pero con lo que tú estás diciendo, como si fuera descalzo. Sí, Porque pero tú estás hablando de que pero- descalzo podríamos hacer nuestra vida normal. en casa. En casa. En la calle no, porque no, pero para las Los condiciones de zapatos terreno colegiales no son, No. no son así. Un momento. Ya, pero estamos en un mundo ideal. Estamos manejando un mundo ideal. Y descalzos, ¿no? Exacto, donde imagínate que no hubiera asfalto, hubiera césped o tierra y estuviéramos acostumbrados. ¿Es real que se podría llegar a vivir descalzo? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Entonces el calzado que se debe diseñar a futuro va más en la línea del barefoot, va más en la línea del respetuoso. Vale, ya estoy en paz. Estoy en paz porque ahora empiezo a entender, bueno, ya hace años que entiendo cosas que ocurren en el Pitobius y no trabajaría en esto, pero creo que evidentemente se ha sabido siempre que el zapato condiciona muchísima patología. Pero creo que ahora que estamos regresando hacia atrás, perdona, y ahora vamos con la otra polémica si queréis, estamos obligando a calzar a una persona que no puede calzar de ninguna manera, ni con barefoot ni con nada. Totalmente. Y ahí es cuando creo que hay que llevar cuidado. Pues claro, esa fiebre de no, todo el mundo. Esto no puede ser así. No, ahora blanco o negro de repente, no. Y bueno, y el zapato que te va bien, y el zapato que te va bien, con 30 eres la misma persona, pero el pie evoluciona. Sí, pero es muy curioso que siempre intentamos encorsetar a todo el mundo en un zapato concreto ¿Mm? y nunca a todo el mundo le tratamos de una forma concreta. Entonces, ¿por qué tiene que haber un zapato ideal? ¿Será ideal para... O sea, tú tienes como unos parámetros para Jaime? ideales. ¿Será ideal para Eva? Pero a donde quiero ir yo, más simple, ¿por qué se dice entonces que lo ideal es que lleve 2 deditos de tacón todos los zapatos? ¿Es un mito? No sé qué explicación No, tiene. sí, No sí. sé qué A ver, explicación tiene. al final funcionamos por patrones, ¿no? Es decir, y eso lo cuenta Viladote, nos lo ha contado alguna vez, ¿no? Que bueno, que nosotros, a medida por la evolución, cada vez tenemos el sistema calcáneo, aquilocalcáneo plantar como más contracturado, más retraído. Entonces, cada vez tenemos los isquios más cortos. Entonces, a no ser que trabajemos sobre ello, necesitamos pues ese centimetrillo, ¿no? Porque claro, vamos siempre calzado, entonces evolutivamente se ve que ya lo tenemos todo ese sistema como más. Entonces, no es que se recomiende, sino que a lo mejor dices, pruebe a ver con un dedito de tacón. Pero hemos puesto el parche antes de tener la herida, lo siento. O sea, todo esto va en la línea de que estamos poniendo un calzado porque como tenemos el gemelo corto, no sea caso que... Claro, pero o sea, en teoría debería ser un zapato con unos patrones generales, es decir, que los deditos se puedan mover cuando tú te vas a comprar el zapato, ¿no? O que el nano, puedes mover los deditos bien, que no sea estrecho, corto, y luego pues el tacón ya dependerá un poco de, ¿no? En el nano probablemente no haga falta ese drop, porque todos los tejidos son elásticos, pero a medida que te vas haciendo más mayor, pues a lo mejor sí. Javi, 2 preguntas, porque son dos. La autora casos clínicos no te ha hecho ningún caso clínico todavía, que es poner súper enseguida. raro, súper raro, Me lo puedo poner Pero te enseguida. coloco 2. Una que te viene la mami o el papi de un niño o una niña con 5 o 6 años y como te ve en redes, que es otro capítulo de podcast La Hostia, hablando mal, que Puras obras de arte. ya lo veréis, en Instagram. y te sigue por Instagram y te viene a ver y ¿qué calzado le aconsejas a mi hija? 5 o 6 años, ¿eh? La pregunta no es baladí. ¿Qué le dirías? Al final, yo experto en calzado, en decirle este calzado. No. O sea, no llego a controlar tanto. Ya de correr sí, porque como me estoy yo dentro, ahí así que es más friki. Pero al final un poco explicarle eso, que tenga, es que vuelvo a repetir lo mismo, es que tenga en la parte, o sea, que tenga forma de pie en la parte de adelante. Y ya lo demás es que es sencillo. Y al final, cuando ya preguntan, sí que le recomiendo gente que yo, por ejemplo, tengo una podóloga en la zona del Levante que es una friki del calzado minimalista, pero le mola mucho la transición, le mola mucho ese cuidado, le mola mucho el hacerlo todo poco a poco. Entonces, cuando se interesan de verdad, les digo, mira, pues pregunta a esta persona, a esta persona, a esta persona, a esta persona. Genial. Igual que yo en su momento les pregunté a ellos. Trabajas en equipo y eso es lo mejor. Sí, cuando ya preguntan algo más, sí. Pero verdad, no me suelen preguntar qué tipo de calzado llevar. No, Cuando veo un calzado que tal, sí que se lo digo. Mira, con esto. Esto te lo pregunto, te traumas porque somos así de caprichosos. Y ahora te viene el paciente o la paciente de 45 o 50 años con un pie plano o con un pie cabo. Claro. ¿Qué le aconsejas? Ahí
no hay, o sea, ahí sí que no le puedo decir a la paciente, no, esto hay que utilizar un calzado, un calzado que ahí sí le tiene que controlar el varo y tal. Ahora también es verdad que si ese paciente ha ido a la consulta porque tiene sintomatología y si estamos hablando de deformidades y tiene dolor, ya estamos entrando que necesita a lo mejor una valoración por un podólogo y una plantilla que le controle eso. ¿Trabajas con podólogos con plantillas biomecánicas, posturales? ¿Con qué perfiles trabajas? Mira, depende también del paciente lo que necesite, porque hay gente que necesita una plantilla que es deportiva y tal, entonces pues hay centros que son más especialistas en eso. Y luego, yo suelo decir a los pacientes, igual que con la fisioterapia, de primera les pregunto, ¿tiene un podólogo, tiene un fisio de confianza? Y ahí ya los dejo trabajar. Qué bueno. De primera, antes de meterme en... Claro. Ahora, si hay cosas muy concretas, y en esto, por ejemplo, del calzado, hay gente que ya te viene y dice, no, es que tengo un problema, pero es que yo quiero seguir utilizando este tipo de calzado, que es el calzado minimalista, que porque he mejorado muchísimo, pero ahora me duele aquí. Bueno, vale, pues mira. ¿Se pueden poner plantillas de esos? Sí, esta chica, por ejemplo, trabaja el tema de plantilla con este tipo de calzado. Y entonces No con todos los modelos. son plantillas ¿no? más, a lo mejor son plantillas más anchas, ya no sé cómo lo harán, porque ahí me pierdo, pero sí que trabajan. Bueno, sí, la plantilla, sí, se pueden hacer más anchas. Al final, mientras que no El tema es tenga que dolor- cabe, porque muchas veces el problema de la plantilla es que el calzado, el problema no es la longitud ni la anchura, el problema es hacia arriba. Entonces, claro, a no ser que puedas quitar la plantilla que lleva el propio zapato, a veces no te molestan los dedos, y si tienes algún dedo en garra ya ni Para se ir, puede. Javi, para ir acabando, perdona, si quieres preguntar algo. No. Bueno, para llenar el pozo, de que tienes que vacío Estás del pie y aprendiendo tobillo. Estoy aprendiendo, Buah, del estoy pie, aprendiendo. vas a Pa- pasar, ¿eh? Sí. No, Te estoy viendo tu mirada. Para empezar, vas a Pero probar con un estileto. Esta es entendida, yo creo. Mi mirada no está diciendo eso. Tú llevas mucho estileto. Me encantan. Sí, bueno, he llevado. Ahora ya, claro, por eso la evolución del pie ahora a mí ya no me permite llevar tanto tacón. Entonces hay que adaptarse, pero es que queda muy elegante. Hay una Además, con una pregunta. manoletina, una boda. Pero Manoletina utiliza. Tampoco, pero ¿por qué? Porque es la falsa sensación que el pie está bien suelto. Solamente está ancho de la parte de los metatarsianos y los dedos están apiñados. Sí. Es la falsa, que eso también hay que convencer al paciente que la manoletina, en la parte de delante, te A están mí la verdad que me apiñando convenció. Yo no voy a llevar ni manoletina ni tampoco. estileto, sinceramente. ¿Qué vas a llevar? No lo sé, pero desde luego esos dos no. Descalzo. Descalzo, Alfonso ¿te irá imaginas? descalzo a su hospital mañana o pasado. Me echan. Javi, la última pregunta, y es una situación clínica muy frecuente, que aparte de tener que hacer el informe, algo hay que decirle al paciente que utiliza botas de seguridad para Lo de las botas. para sí, trabajar, ¿no? causa de muchísima patología, y además que la ves que es zapato dependiente total. ¿Qué aconsejas, aparte del informe que te piden para poder cambiarlo? Pero hay dos modelos de botas, los de punta de acero y los de un material, no sé, polipropileno. O sea, hay otro material Sí, que es no plástico pesa. duro, ¿no? Sí. Sí. Cuéntanos, Javi, que Pero ahí yo que hacer. tengo la batalla perdida ahí. Vamos, yo ahí no. ¿Sí? Yo ahí, ¿qué le puedes decir? Pues porque yo, por no ejemplo, utilice, no lo puede utilizar. no, pero yo hago informes, no, pero yo hago Sí, informes. Aconsejo. Sí, Entonces, cambio de tal. van a riesgos laborales y entonces les cambian, porque el que no lo pide no se lo dan. Hay una serie como de baremos según el tipo de calzado, les cambian al calzado este con de plástico duro. Y me he dado cuenta, porque le pregunto a mis pacientes, que es un cambio bestial. Sí, eso sí, tú O sea, la puedes porque es como una bota de aconsejar, montaña. Lo otro era una cosa plana y luego aparte le pueden meter sus plantillitas. Sí. Y yo he notado mucho cambio, ¿eh? O sea, al cuidar los pies de los pacientes. O sea, cambiar la bota acero dura por una bota Sí. plástica que también Que son... en ocasiones no se la pueden cambiar. Por el tipo de trabajo. Exacto. Sí, sí. Casi siempre No, sí, por lo menos- yo por lo a menos mí en por los lo menos míos, a ¿eh? veces ¿No? no. Te dicen que no. Ah, pues a mí en Javi, general sí. qué placer escuchar que un traumatólogo del mundo. No, en serio. Que nos hable del estileto. Si no tal. lo sintiera, no lo diría. Me encanta. Ya son Tenía ganas ya. las cuantas temporadas haciendo podcasting, y lo que no nos gusta no lo decimos, y lo que nos gusta lo decimos. Porque te dedicas a un mundo de pito billo hasta que nos echen. Hasta que nos echen, pero nos echarán diciendo lo que pensamos. Y es esa... Sobre todo lo que más me gusta de nuestra profesión es la mente abierta. El no dedicarnos a operar juanetes, a operar gemelos, no solo de la cirugía, imagínate. Sí. Bueno, el tema de las redes sociales, o lo que sí me ha llevado de verdad es a entrar en contacto con diferentes profesiones, ¿no? Dentro de la sanidad. Entonces, tener un contacto muy directo con podólogos, con fisios. Qué bueno, ¿eh? Acaba de dejar abierto
para que escuchen el siguiente capítulo donde Pues el ese es el cebo. doctor Es el Carrillo cebo, ¿eh? ¿Cómo- es que cómo sabe? es bueno, ¿Cómo es sabe que cómo este hombre, captar este ese hombre, gancho, ha este dicho? hombre, ¿Cuál es mi cámara? ¿cómo se, o sea, sí, exacto. Elige. Enamórala, Enamórala, con Javier. esos ojitos Pues azules. ya puedes contar tu anécdota si quieres, o lo dejamos para el siguiente. Ah, Para sí, siguiente. Para siguiente. No sé, dejar la intriga, que es lo mejor de... Ahora con Para Netflix ti, se ha acabado para esto, ti, porque haces un tenemos- capítulo detrás de otro, pero en Entre Traumas no lo soltamos la temporada entera. Javi, muchísimas gracias. Muchísimas Doctor Carrillo. Vosotros el cierre. Nada, con tu frase, mira la cámara, ¿Sí? con tus ojos azules y di... Pero pronuncia bien, Porque ¿eh? lo que me he quedado, ¿eh? Di tu frase. Di tu frase, venga. Venga, va. Mirando la cámara. ¿Qué ¿Sí? cámara es? Doctor Carrillo, Pito Villa. Esta es Entre Traumas. Mira, fijaros, a veces para seguir hay que empezar de nuevo. Hay que- Esto ha sido... Entre Traumas.